Es una creación maravillosa de parte de Dios. Cada persona, cada hombre, cada mujer es una obra preciosa en las manos del Señor. No obstante, lo que dice Job en su capítulo 14, vean allá, es una sorprendente creación del hombre. No obstante, lo que dice Job en el capítulo 14, véanlo por favor allá en Job 14. Que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre sus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Sigue? Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto será como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, reñirá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y no estará él. Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol, que me cubrieses a apaciguar de tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación, tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él. Y él se va, demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Eso dice Job en su capítulo 14. El libro de Job, hermanos, se supone que fue escrito por Moisés. La mayor parte de los estudiantes de la Biblia, eso es lo que afirman, que Moisés fue el que escribió el primer libro de la Biblia, que fue Job. Y Job lo escribió, Moisés lo escribió después de que él fue educado de acuerdo con las enseñanzas de los egipcios, porque ustedes saben la historia de Moisés, que es muy bonita, y cómo fue a dar allá con la hija de Faraón, y lo educó en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Bueno, y él aprendió la cultura de los egipcios. Pero llegó un momento en que Dios lo llamó para que él libertara al pueblo de Israel, que estaba cautivo allá en Egipto. Estaba esclavizado, ya era un esclavo, porque como creció mucho el pueblo, entonces lo esclavizaron y los ponían a trabajar a costa del látigo. ¡Ándale! No se ponga a descansar ni a floguear. Y le daban sus latigazos a cada uno
Hebreos. Y una vez se paseaba Moisés por ahí y vio tal cosa, y entonces agarró a un egipcio y le dio un golpe tal que lo mató y luego lo sepultó. Porque dijo, si se sabe esto, me va a ir mal aquí en Egipto. Y la siguiente vez ve a dos hebreos peleándose, dos hermanos peleándose. Ustedes han visto a dos hermanos peleándose. Bueno, pues así él vio a dos hermanos peleándose. Y le dijo, ¿y ustedes por qué pelean? Y entonces uno de ellos deja de pelear y le dice, ¿qué? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio conmigo? ¿Vas a matarme y luego a sepultarme? Y dijo, caray, él ya se supo. Y huyó, dice la palabra de Dios que huyó, y fue allá con su suegro, a dar con el que después fue su suegro, Jetro, y allá estuvo 40 años en el desierto, cuidando las chivas o las ovejas de su suegro. Y ahí conoció la historia de Job, y le gustó, y la escribió como era Moisés. Sí había aprendido a escribir, porque en aquel tiempo era muy difícil encontrar a gente que supiera escribir. En aquella época eran muy contados los que tenían ese privilegio de escribir, y Moisés había sido preparado para ello, y escribe ese poema, porque es un poema, el libro de Job. El maestro de literatura de la Normal de la Laguna, donde yo estudié, lo puso como libro de texto, el libro de Job, por la literatura que tiene este hermoso libro, la poesía que se encuentra allí, y que todavía es mucho más bonita en hebreo. Ya en español ya pierde mucha fuerza, pero en hebreo es una obra poética muy hermosa, ¿verdad? Está dentro de los libros poéticos. Pero ustedes y yo conocemos cómo fue hecho el hombre, bajo qué circunstancias. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Génesis todo el proceso de la creación. Allí está, se hizo el primer día, el segundo día, tercero y el sexto día. Dios hizo al hombre después de una reflexión que él tuvo con las dos personas de la Trinidad. Así lo aceptamos, ¿verdad? Las dos personas de la Trinidad, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo puede hacerlo del polvo de la tierra? Bueno, pues allá tú. Pero Dios sí pudo hacerlo, y nos hizo del polvo, y la prueba de ella es que cuando morimos nos convertimos en polvo. Así lo dice Salomón en su libro de Eclesiastés. El hombre va al polvo como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Pero Dios hizo al hombre como corona de la creación. Primero creó todas las cosas, un jardín preciosísimo, incomparable, ya no lo hay en ninguna parte del mundo. Hay lugares muy parecidos al Edén, pero no son igual que aquellos en donde Dios lo hizo, y luego puso ahí la hechura de sus manos, que es el hombre, y le dijo, aquí estás tú para que reines y para que cultives la tierra, para que te goces. Y cuando Noé estaba por ahí solo, entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y entonces lo durmió, lo anestesió, por así decirse, y de una costilla sacó a esa belleza de criatura como fue la mujer, tanto que él, cuando la vio, no sabía ni qué pensar, y dijo, pues esta es hecha del hombre, entonces será llamada varona, porque del varón fue tomada, dice ahí la Sagrada Escritura. Pero el hombre es la corona de la creación. Todo fue hecho para que el hombre disfrutara del mundo entero. Lamentablemente entró el pecado, y ustedes ya conocen todas las consecuencias de ello, pero por lo menos estamos viendo aquí que el hombre es una obra sorprendente de Dios, porque somos una maravilla, hermanos. Simplemente en esos días yo me puse a pensar, porque qué frillazo, y en casa pues no admitimos calentadores de ninguna especie, así que para calentarse hay que sufrirle un poquito. Y cuando se mete uno en las cobijas en esas circunstancias, ¿cómo están las cobijas? Sin embargo, en cosa de segundos ya tenemos ahí calor. ¿Y quién lo produjo? El mismo cuerpo, porque Dios nos hizo de tal manera que produjéramos calor
y entonces dormimos a gusto, ya con 2 o 3 cobijas, ya ni el frío entra, ni el calorcito se va, y estamos ahí muy a gusto, dormidos. Y así nos hizo Dios, gente maravillosa. Sin embargo, cuando Job vivió, vino el diablo a una reunión que el Señor citó, dice allá en los 2 primeros capítulos de Job, dice que citó a todos sus siervos, los ángeles, para que vinieran a darle una información acerca de su trabajo en el mundo. Y entre ellos vino ¿quién? Satanás también. Porque no falta, no crean. Aquí está. Porque no faltan los cultos. Y vino también a dar información, y el Señor le dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Pues de rodear la tierra y andar por ella, contestó el diablo. Y le dice: oye, ¿no te has fijado tú en mi siervo Job, que no hay un hombre justo como él? Bueno, pues, claro, así está, así te sirve, porque le has colmado de riquezas, le has colmado de familia, pero quítaselas y verás cómo va a blasfemar ante tu nombre. Y entonces al diablo le dijo: bueno, está bien, está en tus manos, haz lo que con él quieras, nomás no toques su vida, no toques su salud. Y se va el diablo, pero rápidamente, para matar a sus hijos y quitarle todo, y quedó en la calle Job. ¿Y se acuerdan qué dijo Job cuando pasó tal cosa? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Job. Y agrégase allí: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y viene el segundo capítulo, y otra vez Satanás va y se presenta ahí para dar información. Y en el segundo capítulo el Señor insiste: ¿no has visto a mi siervo Job? Y a pesar de que tú me motivaste para que lo probáramos, él sigue firme. Bueno, pues tiene salud, por eso te adora, tiene salud, pero quítasela. Bueno, está en tus manos, nada más no toque su alma. Y entonces Job se convierte en una piltrafa humana, por así decirse, porque tuvo una sarna muy terrible, una comezón. No sé si ustedes habrán tenido algunas veces comezones, pero unas comezones que no se quitan ni con nada. Él tiene que agarrar un ladrillo por decir algo, y con eso se rascaba, porque era terrible la sarna que le había atacado, y sus piernas se habían hinchado, que tenía elefantiasis y tantas otras cosas. Y entonces su mujer viene y lo ve y dice: mira nada más, ¿cómo estás? Y todavía te pones a bendecir a Dios. Mira hasta dónde has llegado. Bendice a Dios y muérete. Y contesta Job en el capítulo 2, ayer, casi al final del capítulo: de Jehová recibimos bienes, ¿qué no hemos de recibir también males? Y agrega la Biblia: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vienen sus amigos para visitarle, dice la Biblia en el capítulo 3, vinieron sus amigos para visitarle, pero durante un ratito no le dijeron nada, nada más lo veían con tristeza. Cuando le vieron, lloraron, gritaron, porque lo vieron espantoso, hecho una piltrafa humana, como les dije hace un rato, y lloraron y gritaron, pero por una semana no le dijeron nada. Pero con la mirada le acusaban y le decían: ¿qué habrás hecho, hermanito? ¿Qué habrás hecho? Sin duda alguna que pecaste, mira nada más cómo estás. Hasta la fecha la gente piensa que cuando alguien está enfermo es porque quién sabe qué haría. ¿Se acuerdan ustedes de aquel
ciego de nacimiento, al que Jesús vio en su diario caminar. Y los discípulos dijeron: oye, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? Porque había ese pensamiento, esa idea. Y el Señor dijo: ni este ni sus padres. Está así para que la gloria del Señor se manifieste en él. Y es otra historia que podíamos platicar. Pero ahí está Job, y aquellos culpándole, hasta que rompe el silencio Elifaz y lo acusa de gran maldad. Capítulo 4, ahí está donde Elifaz lo acusa de maldad. Y luego sigue Bildad, y después Ofar, que fueron sus tres amigos. Para tener esos amigos, pues ¿para qué quieren unos enemigos, hermano? Dice la gente, ¿verdad? Y lo acusan. Y en el capítulo 4, Job hace su defensa y dice lo que encontramos aquí en este pasaje: el hombre, nacido de mujer, hasteo de vida y hasteo sin sabores, pasa como la flor del campo y perece. Y allí él presenta un discurso muy bonito, por cierto, hermanos, el capítulo 14, que ya leímos hace un rato. De todas maneras, es interesante, hermanos, ver qué fue lo que pasó al final de todo esto. Porque el diálogo de Job con sus amigos va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 27. Y son 3 diálogos, ¿verdad? Del 4 al 14 es el primero. Ahí Job termina ese diálogo, en el capítulo 14, que es donde vimos, pero luego hay otros 2 diálogos más. Y después de esto, ahora Job presenta su defensa, ¿verdad?, ante sus amigos que le acusaban de maldad. Job no perdió su confianza en el Señor, porque en el capítulo 19, ahí encontramos una declaración de Job muy preciosa, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no otro. No perdió su confianza, pero de todas maneras le colmaron el plato, por así decirse también, de tal manera que tuvo que defenderse ante ellos, y usa 3 capítulos, el capítulo 29, el 30 y el 31, para defenderse. Son la defensa de Job, esos 3 capítulos. Y después de eso viene Eliud, un joven también que interviene en la plática. Está del capítulo del 30 en adelante. Ahorita se me escapó así de pronto. Mire, los diálogos son del 3 al 27. Luego viene un himno a la sabiduría, el capítulo 28. Luego viene la defensa de Job, 29, 30 y 31. Y en el 32 entra a la discusión un joven llamado Eliú, para convencer a Job de su maldad. Y era un joven comparado con los otros amigos, Elifaz, Sofar y el otro, que de repente se me olvidan los nombres, ¿verdad?, para acusarlo. Y él le dice lo mismo y regaña a los amigos de Job, porque habían pensado mal acerca de él. Los regaña: ustedes son viejos, yo soy joven, pero ahora voy a intervenir yo. Y ahí él le habla, lo acusa de gran maldad, pero justifica a Dios de que lo está castigando, y muestra las maravillas del Señor en los capítulos 32 al 37. Y luego en el 38 ya vemos la intervención de Dios hablando con Job. Y el capítulo 40 le dice: ¿es sabiduría pelear con Dios? El que contienda responda a esto. Y entonces Job hace una gran confesión en el versículo 3 más o menos: he aquí yo soy vil, me arrepiento y pongo mi dedo sobre la boca, me callo al fin. Y yo no hablo más. Y el Señor siguió hablando con él, donde lo acusa de su maldad, realmente, porque no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Pero ya después de esto Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero mientras tanto, hermanos, Job
describe al hombre en el capítulo que estamos considerando aquí al frente, y dice: el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Porque hasta parece que para eso nacimos, hermanos, para sufrir. Porque cuando nace el hombre, ¿qué es lo primero que hace cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace? Y si no, pues le pega. Si acaso no pudo llorar, inmediatamente el médico le da sus golpecitos y entonces ¡mia! Porque nacemos llorando, porque dejamos un lugar ahí muy bonito, muy precioso dentro de la madre, para salir a enfrentarnos a una vida que quién sabe cómo nos irá a ir, ¿verdad? Y llora, y cada vez que tiene alguna necesidad llora, porque el hombre es hastiado sin sabores, dice la palabra del Señor. Pero aprendemos en la Biblia que el sufrimiento es bueno, es la manera como Dios nos refina, ¿verdad? Y nos va probando, nos prepara para enfrentarnos a más cosas y para hacer una bendición para otras gentes. Pero pues, dejamos ya ahora a Job y nos vamos a Proverbios, en su capítulo 14, y allí en Proverbios, en capítulo 14, encontramos varias fallas del hombre. En ese capítulo 14, ahorita vamos a leerlo ahí poco a poquito, sobre todo algunos versículos, Proverbios 14, donde se demuestra que el hombre fácilmente falla. Y se acuerdan ustedes que dimos ese brinco desde Job hasta Proverbios, porque en medio de Job y Proverbios, ¿qué libro está? El libro de los Salmos, con sus 150 salmos. Pero a los salmos yo les doy un tratamiento especial. No sé si ya me ha tocado con ustedes, pero le doy un tratamiento especial porque es muy interesante. Entonces cogí Job y Proverbios. Y Proverbios 14 dice lo siguiente: y fíjense con quién empieza Proverbios. ¿Con quién empieza? La mujer. La mujer. Mujer sabia. Porque no hay mal que por causa de la mujer no venga. Dicen la gente, pero no se crea. No es cierto. Dicen eso porque ya ven ustedes que el mal entró por ella. Porque Dios le había dicho que él no tomara de aquel fruto, pero ella dijo: adiós, ¿por qué? Y entonces se fue sigilosa, se fue hasta el arbolito aquel, se le quedó viendo, y entonces el diablo usa la serpiente y para que pareciera que la serpiente estaba hablando, pero era el diablo, que Dios te dijo que no coman de este árbol. No te creas, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, no van a morir. Y ahí entró, de ahí que venga ese dicho, pero que se lo dije a ustedes nada más porque son muy buenos para reírse. Son muy buenos para reírse, porque eso es lo bonito de nosotros, ¿no? Bueno, y entonces aquí empieza con la mujer y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero luego nos vamos hasta el versículo, para no leer todo, yo les ruego que ustedes lo lean allá en su casa, pero el versículo 14, bueno, ayúdenme, el versículo donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, sin embargo su camino es de muerte. 12, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Con frecuencia nos equivocamos, como hombres nos equivocamos. Mi hermano ahorita abundó en detalles, mi hermano Enrique, cuando dijo allí que el hombre pues busca la riqueza y busca la prosperidad y se olvida de lo principal, que es el cuidar su vida y el cuidar la vida de sus hijos, especialmente, porque realmente nos equivocamos. Creen que con hacer riquezas ya es un camino derecho, y no, resulta que es un camino de muerte, dice aquí la palabra de Dios. Otra vez el versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún de la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja.
Y me gustaría que tuviéramos tiempo de leerlo todo. Vamos, aquí está, ¿verdad? No está. Ok, bueno, muy bien. Pero hay varios versículos aquí que me llamaron la atención y que tienen mucho que ver con ese libro que estamos estudiando. ¿Cómo le haremos para vivir o sobrevivir en un mundo de enojo? Aquí vienen varios textos que tienen que ver con eso. Nada más que no tuve el cuidado de anotarlos, pero pues sería largo leerlo, pero sí vamos a, yo les ruego a ustedes que lo vean ahí, cuando habla ahí de la ira. A ver, hermanos, si ustedes encuentran algo de la ira. El que fácilmente se enoja, hará locura, y el hombre perverso, el 17. Vamos a ver. El que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja, eso es para los que fácilmente se enojan. Para nosotros no es. Pero el que fácilmente se enoja hará locuras. Esa es parte de la debilidad del humano. Y más adelante hay otro también. ¿Puede ser 29? 29, aunque vamos a ver. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que no es corajudo es grande de entendimiento. Deja pues la contienda antes que se enrede. El 35. 35 también, vamos a ver. La benevolencia del rey es con el servidor entendido, mas su enojo contra los que lo avergüenzan. Cuando menos sacamos 3 versículos que tienen que ver con lo que nos ocupa los domingos a mediodía, la tardecita. Bueno, pero ya vamos a dejar el Antiguo Testamento, ¿qué les parece? Ya para descansar un poquito. Y vamos al Nuevo Testamento para que nos gocemos nos gocemos en lo que dice la palabra del Señor. Allá en Gálatas, bueno, vamos a tomar para el efecto Gálatas 3 y Efesios 3. Y en Gálatas 3 encontramos en el capítulo 3, versículo 26, encontramos algo que debe entusiasmarnos mucho. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese es el texto que tenemos aquí al frente, inclusive. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No obstante que el hombre es débil, es enojón, complica la vida, se equivoca fácilmente, Dios sigue un plan preciosísimo, ¿verdad?, por medio del cual el hombre llega hasta esa experiencia bonita. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, dejamos de ser simples criaturas para convertirnos por la gracia del Señor en sus hijos. Dice allí en Gálatas capítulo 3, después de presentarnos ahí varias cosas hermosas que encontramos en este libro, el pacto de Dios con Abraham, el propósito de la ley, dice, entonces, vamos a leer ahí esa partecita. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es el de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura no lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley vino para corregir al hombre que se desvió. Dios lo hizo hermoso. Es una obra preciosísima, tanto el hombre como la mujer, la familia, en fin, todo eso es hermoso. Sin embargo, entró el maligno y lo degradó y lo puso a prueba, como vimos allá en el caso de Job hace un ratito. Y entonces, viendo la ley desde Moisés, ya estaba claro, vino para demostrarle al hombre que él es pecador, y entonces hace que por la ley conocemos es el conocimiento del pecado, dice Pablo. La ley se escribió para que viéramos con qué facilidad ofendemos al Señor. Los 10 mandamientos que no se observan como es debido, menos los 610 que se derivan de estos 10, porque el resto son 610, pero todos ellos están resumidos en los 10 mandamientos. De ahí que Pablo diga que cuando venimos a Cristo cumplimos toda la ley. Él más nos dice, ¿y cómo es posible eso? Pues cuando amemos, que es de lo que hablamos aquí, porque el amor es el cumplimiento de la ley, dice la palabra del Señor. Entonces, ya con todas estas cosas que el Señor nos presenta a través del mensaje de Cristo Jesús, nos permite ver cuál es nuestra necesidad. Y entonces Dios nos dice, no te preocupes, tú puedes ser mi hijo, eres mi criatura, pero puedes ser más, puedes ser mi hijo, pero por la fe en Cristo Jesús. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, hermanos, automáticamente, por su gracia, somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él, dice la palabra de Dios. Alrededor de esta verdad hermosa, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La gente tiene una idea muy equivocada al pensar que con el hecho de ser criaturas de Dios ya somos hijos de Dios. Y está tan equivocado que Porras, el negrito, Martín de Porras. Martín de Porras. Es Martín de Porras, ¿verdad? Veía un ratoncito, como era criatura de Dios, hermanito ratón, cuídate porque por ahí te andan acechando. Y decía hermanitos a las criaturas. Francisco de Asís también. Francisco de Asís también fue por ahí, ¿verdad? Bueno, total, fue ya una idea que ya ellos fueron abrigando poco a poco. Pero hay mucha diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Y el Señor, por su gracia, nos hace hijos de Él. Allá en Juan, en su capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no le comprendieron. Y vino un hombre que se llamaba Juan, pero este vino nada más para que diese testimonio de la luz. No era la luz, sino para que todos creyesen por Él. Y aquel, Cristo, era la luz verdadera que vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, encontramos eso que estoy recitándoles ahorita, con gusto de memoria, ¿verdad? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son creados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, logrando su propósito, hermanos, noble para con el hombre, por medio de Cristo, que el hombre a quien Él había hecho en forma asombrosa, llegara a ser su hijo. Y lo resume Pablo en este versículo: porque todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Está hablando a los cristianos, no está hablando a los inconversos. Está hablando a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y allí era una iglesia que inclusive había sido engañada porque ellos aceptaron a Cristo muy bien por gracia, pero luego vinieron los judaizantes y empezaron a meter allí ideas de que hay que cumplir, seguir cumpliendo la ley, y entonces Pablo viene y los regaña: tan necios que sois, habiendo empezado por la fe, ahora queréis perfeccionarse por la ley. Y ahí les regaña: oh Gálatas insensatos. Pero resalta este versículo que inclusive podemos aumentar un poquito más con el capítulo siguiente de Gálatas. Vean ahí el capítulo siguiente de Gálatas, en el versículo aquel que dice: mas debido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, conforme a la ley, a fin de que redimiese a todos los que estaban debajo de la ley, a fin de que pudiéramos aceptar o recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahí lo dice en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Pero es para ampliar esta idea: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ya para casi terminar, hermanos, nos vamos ahora al siguiente libro, que es Efesios. Enseguida de Gálatas tenemos a Efesios, y vamos a ver ahí el capítulo 3, para que veamos todo lo que Dios quiere en cuanto a nosotros. Los versículos 3 del 14 al 21. A ver si está el 14 al 21, si no, aquí lo leemos. Dice del versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas. Podemos leer todo, ¿verdad? Pero ya el tiempo se nos va. Yo creo que ustedes pueden leerlo allá en su casa, pero ahorita para el efecto, para que veamos que Dios tiene planes muy bonitos para el hombre, que es una obra sorprendente de su creación, el hombre. Dios tiene planes muy bonitos, y dice: por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Seguimos? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con un propósito de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en ese amor del que hablamos hace un rato, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder de su que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo esto para bendición de el hombre, creación sorprendente de Dios, tú y yo, ¿verdad? Para que, fortalecidos y fundados en amor, seamos plenamente capaces de comprender. Solamente nos permite eso, comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad, dice allí el texto. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Anchura, longitud, profundidad y altura. Todo eso tiene esta verdad tan hermosa. Hay un corito que aprendimos en aquellos años, no sé si aquí mi hermano Enrique se acuerda de ese, que dice así: amor de amor, Cristo mostró por mí. Amor grande, amor, tan rico y libre, sí, ancho como el océano, hondo como el mar, alto más que los cielos, fue su amor
por mí. Y por la gracia del Señor, hermanos, todo eso podemos comprenderlo con todos los santos. Podemos comprender todo eso. Y una vez comprendiendo todo la magnitud de ese amor de Dios, entonces somos plenamente capaces para tener ese conocimiento que accede, para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, a fin de que, no antes, sino hasta de ahí en adelante, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios tiene ese propósito para con el hombre y la mujer a quien Él creó, que lleguemos hasta allá. De allí que estamos platicando en la escuela dominical acerca del crecimiento, aunque ahora nos detuvimos ahí mucho en el amor, ¿verdad? Que es una de las demostraciones de ese crecimiento, cuando sepamos amar hasta los enemigos. Cuando ya dejemos de ver mal a aquel que nos causó un daño, ya que lo veamos inclusive con compasión y digamos: Señor, sálvalo por tu misericordia. Porque hay gente tan chiquita así, ¿no? Tan chapadita, que dice: no, si esa persona que está ahí va al cielo, yo prefiero no ir al cielo. Porque no quiero encontrármelo allá. Chiquitos. Sin embargo, cuando alguna persona así nos hace daño, decimos: Señor, sálvalo. Dale una oportunidad de que te conozca en alguna manera, Señor. Y eso es, hermanos, comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Dios tiene planes hermosos para ti y para mí. Así que luchemos por alcanzarlos para la alabanza de su nombre. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gracias.